Alexo Baldovinetti nació en Florencia 14 de octubre de 1427. Murió en Florencia 29 de agosto de 1499. Fue un pintor italiano, poco se sabe de su formación inicial, pero su estilo muestra la influencia de Fray Angelico y Domenico Veneziano. Dos de sus obras cumbre se encuentran entre las primeras muestras de la pintura de paisaje con figuras. Estas son El Nacimiento, un fresco que hizo entre 1460 y 1462 en la Basílica de la Santísima Anunciada, y su Virgen con Niño de los años hacia 1460, que se encuentra en el Museo del Louvre y que plasma el paisaje del valle del río Arno en el fondo. Sebastiano Luciani, nacido en Venecia 1485, murió en Roma 21 de junio de 1547, más conocido como Sebastiano del Piombo, por haber ocupado a partir de 1531 el cargo de responsable de los sellos del plomo Piombo italiano del Vaticano. Fue un pintor italiano protegido por Miguel Ángel y uno de los más admirados e influyentes del Renacimiento. Su obra representa una síntesis entre el colorido de la escuela veneciana y las figuras monumentales características de la pintura romana. Se distinguen tres momentos en su evolución: una etapa veneciana donde el colorido de sus obras recuerda al de sus primeros maestros. Agnolo Bronzino, más conocido como Bronzino, nacido en Ponticelli de Florencia, 17 de noviembre de 1503. Murió en Florencia, 23 de noviembre de 1572. Pintor italiano predominantemente áulico y uno de los más destacados representantes del manierismo, que se ha vuelto más refinado, maduro e intelectual. Se tiene poca información fidedigna en relación a su infancia. Precisamente esa falta de datos hace suponer como muy probable que naciera en el seno de una familia muy humilde, lo que explicaría la dificultad para establecer su verdadero apellido. Adoptó como apellido el apodo que se le dio, el sobrenombre Bronzino, que en italiano significa bronzíneo. Quizás se deba al color oscuro de su piel o a su carácter cerrado como el de una estatua. Federico Barossi o Barossio nació en Urbino 1535 y murió en Urbino 30 de septiembre de 1612. Llamado también Il Fiori, pintor manierista italiano,
una de las principales entre Correggio y Caravaggio, Barossi fue un artista innovador en su época y hasta eclético. Parece que pudo admirar algunos dibujos al pastel de Correggio y le imitó en esta técnica. Los dibujos de Barossi son los más antiguos de este tipo que han llegado a nuestros días. En estos pasteles y en sus bocetos al óleo, otra técnica en la que fue pionero, consigue una cualidad casi etérea. Algunos de estos diseños son preparatorios para obras de mayor envergadura. Giovanni Battista Nardini, nacido en Frisol 1537 y murió en Florencia 18 de febrero de 1591. Fue un pintor italiano del manierismo tardío. Durante su periodo de aprendizaje 1549-1557, estudió en el estudio de Jacob da Pontormo, de quien fue el heredero artístico. Marchó a Roma durante unos meses en 1560 y fue llamado a trabajar para Giorgio Vasari en 1562. Pintó 2 lienzos manieristas para el estudio de Francisco I en el Palazzo Vecchio, Alegoría de sueños y la reunión del ámbar gris. Bernardo Strozzi, apodado el Capuchino o el Fraile Genovés, nació en Génova 1581. Murió en Venecia 2 de agosto de 1644. Fue un destacado pintor barroco italiano que trabajó tanto en Génova como en Venecia. Sus primeras pinturas, tales como el Éxtasis de San Francisco, muestran las oscuras emociones de un Caravaggio, pero en la segunda década del siglo XVII, mientras trabajaba en Venecia, Strozzi había sintetizado un estilo personal que fusionaba influencias pictóricas del norte, incluyendo a Rubens y el Veronés, con una dureza realista monumental. Simone Vouet, nacido en París el 9 de enero de 1590, murió en Idem 30 de junio de 1649. Pintor francés del período barroco, en su primera época fue caravallista, si bien posteriormente fue clasicista. Tras una larga estancia en Italia, 1615-1627, donde será nombrado al frente de la Academia de San Lucas en 1624. Vouet introdujo en Francia el estilo barroco italiano, inspirado en la obra del Veronés.
Francesco Furini, nacido en Florencia entre 1600 y 1603. Murió en Florencia 19 de agosto de 1646. Fue un pintor barroco italiano, uno de los más relevantes de Florencia en el siglo XVII. Es un artista peculiar, pues produjo cuadros de un atrevido erotismo aún después de hacerse sacerdote. Hijo de un mediocre pintor de retratos, Filippo Furini, conocido como Pipo, aprendió de él los rudimentos del arte, para después completar su formación con Matteo Rosselli y Domenico Pacignano, aunque también acusó la influencia de Giovanni Biliberti. Pierre Mignar, nacido en Troyes, 7 de noviembre de 1612 y murió en París 30 de mayo de 1695. Pintor francés, inicialmente impulsado a estudiar medicina, entró en 1624 en el taller del pintor Jean Boucher en Bourges. De vuelta a Troyes, trabajó en el taller de un escultor, François Gentil, antes de marcharse a Fontainebleau, capital de las artes en aquella época, donde estudió las obras de Francesco Primaticcio, Rosso Fiorentino y Freminet. Pintó la capilla del castillo de Couver en Brie para el mariscal de Vitry, quien le puso bajo su protección y le envió a París. Allí Mignar estudió con Simone Bouet, conoció a Charles Le Brun, aunque más tarde ambos sostendrían una fuerte rivalidad, y también a Eustache Le Sueur y Du Fresnoy, con quien mantuvo una gran amistad. Giovanni Battista Langhetti, nacido en Génova 1625, murió en Venecia 22 de octubre de 1676. Fue un pintor italiano del barroco tardío. Trabajó en Génova, Roma y principalmente en Venecia. En su Génova natal se formó con Gioacchino Acereto y en Roma con Pietro da Cartona. En la década de 1650 debió de pasar por Nápoles, donde conoció obras de José de Rivera, Francesco Bracansano y Luca Giordano. La influencia riveresca es evidente en obras suyas como La Visitación de San Jerónimo. François Rigaud, nacido el 18 de julio de 1659 en París. Murió 29 de diciembre de 1743. Fue un pintor hispano-francés especializado en el retrato. Fue el
pintor de retratos más importante de la corte de Luis XIV de Francia. Su instinto para encontrar poses impresionantes y una presentación grandiosa se ajustaba perfectamente a los deseos de los miembros de la realeza, embajadores, clérigos y cortesanos que posaron para él. En 1682 se le otorgó el Premio de Roma. Michel Roca, nacido en Parma, 1666, murió en Venecia, 1752. Fue un pintor del rococó italiano. También se le llama Parmigiano el joven o Michel de Parma. Poco se sabe sobre la vida y obra de este pintor. Comenzó sus estudios en Roma en 1682. En 1685 firmó y fechó el Éxtasis de San Francisco, la iglesia de San Paulino allá Regola. 3 años más tarde, los documentos indican como el autor del retablo del altar mayor de la iglesia romana de Santa María Magdalena. Corrado Giaquinto, nacido en Molfetta, provincia de Bari, 18 de febrero de 1703. Murió en Nápoles 1765 o 1766. Fue un pintor italiano del rococó. Nacido al norte de Bari, en Molfetta, Giaquinto fue alumno de Francesco Solimena y de Sebastiano Conca. Conoció una carrera internacional muy brillante, viajando mucho. Fue así llamado a la corte de España entre 1753 y 1762 para realizar trabajos en los palacios reales de Madrid, del Escorial y de Aranjuez. Allí sería nombrado pintor de cámara, director general de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, diciembre de 1753. Henry Howard, 31 de enero de 1769, 5 de octubre de 1847. Fue un pintor británico del siglo XIX, especializado en retratos y en historia. Howard, hijo de un fabricante de carruajes de Wardour Street, nacido en Londres, luego de ser alumno de una escuela en Hounslow, comenzó a estudiar con el pintor Philip Reynell en 1786. En 1788 comenzó a asistir a las escuelas de la Royal Academy y obtuvo una medalla de plata en pintura histórica por su obra Caractacus.
Joseph Karl Stiller, nacido en Maguncia, 1 de noviembre de 1781. Murió 9 de abril de 1858. Fue un pintor alemán, nacido en una familia de grabadores. Recibió de su padre August Friedrich Stiller, 1736-1789, una formación artística. Comenzó su carrera como pintor de miniaturas. Su estilo en el retrato es influenciado principalmente por su formación en el taller de François Gérard, alumno de David. En 1808 se estableció como retratista en Frankfurt del Meno. Viajó a Italia en 1810. En 1816 fue a Viena para pintar un retrato al emperador Francisco I. De febrero a abril de 1820 trabajó en el retrato de Beethoven, que hoy en día es uno de los retratos más conocidos del compositor. José María Espinosa, nacido en Bogotá en octubre de 1796, fallecido en Bogotá el 24 de febrero de 1883. Fue un prócer de la independencia, pintor y cronista colombiano. Espinosa fue uno de los creadores de la iconografía del libertador Simón Bolívar. Inició sus retratos de Bolívar a partir de agosto de 1828. Justamente por la época en que tuvieron lugar los trágicos sucesos que dieron fin a los sueños de Bolívar sobre la Gran Colombia. La iconografía del Libertador y los retratos de los demás próceres fueron difundidos por medio de litografías impresas en Bogotá, entre ellos los hermanos Jerónimo y Celestino Martínez. Katarina Ivanovich nació en Veszprém, en Hungría, el 15 de mayo de 1817. Murió el 22 de septiembre de 1882, Serbia. Es una pintora de un realismo idealizado, romántico, con obras caracterizadas por el cuidado de los detalles, en especial la vestimenta de las mujeres. Sus pinturas reflejan personajes de clase media y alta, naturalezas muertas y escenas de tipo histórico. Los retratos son los más destacados de su producción. En los últimos años ella pasó mucho tiempo viajando y viviendo en diferentes lugares, incluyendo París y Zagreb. En 1876 fue miembro de la Sociedad de Profesor de Serbia, donde ella fue la primera mujer académica. Ella principalmente pintó naturalezas muertas y retratos. Ivanovich regresó y murió en Székesfehérvár en 1800. George Tatarescu nació en octubre de 1820. Foxani murió el 24 de octubre de 1894.
Bucarest. Fue un pintor rumano clásico, un pionero del neoclasicismo en la pintura rumana. Tatarescu participó en la Revolución de 1848. Pintó retratos de revolucionarios George Magneru, Stefan Golescu, y en el exilio y en 1851 pintó su retrato Balcescu. Mucho de su trabajo se dedicó al arte religioso, artístico, creando un estilo personal influenciado por el academicismo italiano, iconografía bizantina tradicional y parcial, entre 1853 y 1892. José Ignacio Castillo, pintor y miniaturista, siglo XIX. Se ignora el lugar de su nacimiento. En 1837 pintó la acuarela Mercado de la Plaza Mayor de Bogotá, que hoy se encuentra en el Museo del 20 de Julio. En 1840 pintó el cuadro titulado Plaza de Bolívar, que también es propiedad del Museo 20 de Julio. En 1870 viajó a Cartagena, en donde se estableció y trabajó como miniaturista. Entre sus obras ejecutadas figuran dos retratos de personajes desconocidos que pertenecieron a la colección de Jorge Cuervo. Siglo XIX, debió morir en Cartagena. Carl Larsson nació en Estocolmo, 28 de mayo de 1853. Murió en Falun, 22 de enero de 1919. Fue un pintor y diseñador de interiores sueco, considerado una celebridad en su país natal. Destacaba en la pintura acuarelista y el diseño. Su infancia fue un continuo ir y venir rodeado de miseria. Su principal objetivo como artista era representar el lado amable de la vida. Después de toda una época de penurias, escenas cotidianas cargadas de ternura y calidez de su esposa con sus hijos, los niños jugando. Collet Hidromeno, 1860-1939. Fue un artista albanés de cultura enciclopédica, pintor, escultor, fotógrafo, arquitecto e ingeniero, pionero de la proyección del cine en su país. Con 15 años viaja a Italia y en 1876 permanece durante unos meses en la Facultad de Bellas Artes de Venecia. Deja pronto sus estudios tras un enfrentamiento con el profesorado y trabaja en el estudio de un pintor italiano durante un breve periodo. Después de regresar a su ciudad natal en 1877, Collet comenzó a trabajar en el estudio Marulli.
Francisco Antonio Cano nació en el municipio de Yarumal, Antioquia, el 25 de noviembre de 1865, fallecido en Bogotá el 11 de mayo de 1935. Fue un pintor y escultor colombiano del departamento de Antioquia, muy célebre por sus obras en donde retrata la identidad cultural de su país y su región. Una de sus obras más conocidas es Horizontes, en donde expresa la llamada colonización antioqueña, 1903. Jesús María Zamora, mejor conocido como el pintor colombiano y maestro Zamora, nacido el 17 de diciembre de 1871, más probable en Miraflores, bautizado allí 11 días después de su nacimiento. Él se estableció como pintor y dibujante de profesión y ocupación durante el cambio del siglo XX. Se le otorgó por el gobierno nacional el título de Caballero del Orden de Boyacá por su patriotismo manifestado y representado en sus obras. Falleció en Bogotá el día 17 de junio de 1948. Vladimir Dimitrov. El artista nació en 1882 en la aldea de Frolos, en el distrito de Kyustendil. Estudió en Kyustendil y tuvo varias profesiones hasta que la gente local notó su increíble talento y le ayudó a irse a estudiar en la Escuela de Arte, ahora Academia, en Sofía. Su primera exposición se inauguró el 21 de mayo de 1903 en las salas del Tribunal del Distrito Kyustendil, cuando tenía apenas 21 años y trabajaba como empleado en el tribunal. En 1923 el maestro se estableció en el pueblo de Chiskovsky, donde permaneció unos 30 años, reuniendo a su alrededor un grupo de talentosos artistas de Bulgaria: Boris Elisiev, Nikolai Dulgerov, Kirill Estonio y otros. Gran parte de sus pinturas son retratos y paisajes. Alexandru Phoebus, pintor rumano, vivió entre 1899 y 1954. Pintor gráfico, realizó paisajes especialmente en Bucarest y Transilvania, retratos y composiciones de gran intensidad emocional y expresiva.
Thomas Klein, 1976-1983. Fue un niño prodigio conocido por haber elaborado más de 30.000 pinturas durante su corta vida de 7 años. Le encantaba pintar festivales hindúes y eventos tradicionales cerca de su casa en Kochi, Kerala. Cuando él murió de insuficiencia renal en 1983, él era solo 6 años y 11 meses de edad. Sin embargo, dejó atrás unas 30.000 obras de arte. Normalmente se tardaría años de estudio analítico y la formación para dibujar esas pinturas. Su obra se ha mostrado en exposiciones internacionales.